Hola, vamos a continuar con el estudio de las funciones. En esta parte de la lección vamos a estudiar las funciones cuadráticas. Empezamos. ¿A qué llamamos función cuadrática? Pues mirad, llamamos función cuadrática a una expresión en la que tenemos uno de los términos que es al cuadrado y es el término de mayor grado. En vez de poner fx, que como veis aquí, pues podemos también poner la x, perdón, la y. Entonces, y es igual a x cuadrado más bx más c. Muy bien, esta expresión que decimos que es al cuadrado, en la que a necesariamente tiene que ser distinto de cero para que este término, este de aquí, no se pierda, pues fijaros, en esta expresión de aquí, esta expresión siempre va a tener como expresión gráfica una parábola. Siempre va a tener como expresión gráfica una parábola, que son estas representaciones que veis aquí. Esta representación roja que veis que tiene un mínimo y tiene las ramas hacia arriba, o esta que tiene un máximo y tiene las ramas hacia abajo. Esto es una parábola. ¿Dónde lo vemos habitualmente nosotros? Pues en las parabólicas, que son estas antenas, como la que veis aquí, que se utilizan para captar la señal que viene desde los satélites. Fijaros que aquí esta señal, la señal que vendría aquí desde el satélite, incide sobre la superficie de la parábola y rebota a este punto de aquí que se conoce como foco de la parábola. El foco de la parábola, ¿vale? Entonces, cualquier rayo que incide sobre esta superficie acaba enfocando aquí, con lo que se consigue que se amplifique la señal de la parabólica. Fijaros que cualquier rayo que venga hacia aquí golpea en la parabólica y rebota y es recogida por este sensor que va a recoger toda la señal de todos los rayos que van a llegar desde el satélite y que van a ir incidiendo directamente en lo que se conoce como foco de la parábola, que ampliaremos cuando estudiemos geometría. Ahora vamos a centrarnos en las parábolas que vamos a representar con estas funciones. Mirad, una parábola. ¿En qué nos tenemos que fijar de esta parábola? Esta parábola que tiene esta representación, que es esta la función y esta su representación, vemos que tiene aquí un punto que es un mínimo. Esto ya lo hemos estudiado en contenidos anteriores. Este es un mínimo de la función. Por tanto, esta rama es una rama descendente, es una función en esa parte descendente y en esta parte ascendente, decreciente y creciente. Si os fijáis, esta parábola tiene un eje de simetría, es decir, partiendo aquí desde el vértice, ¿veis? Aparece un eje que es el eje de simetría, de manera que este punto está a la misma distancia de este eje que este de aquí. Por tanto, veis que se van formando puntos que son simétricos respecto a este eje. ¿Lo veis? Muy bien, pues tenemos un vértice que puede ser un mínimo como en este caso o un máximo como en este caso. En este caso, la representación nos presenta un máximo en la función. ¿Y cuál sería su eje de simetría? Pues este justo, el que pasa por aquí, ¿vale? Y viene hacia acá. Este sería su eje de simetría. ¿Veis? De manera que los puntos están situados simétricamente a ambos lados del eje. ¿Vale? Entonces, todas las parábolas van a tener un vértice, que es como se conoce a este máximo o este mínimo, y un eje de simetría. ¿Qué más cosas podemos ver? Bueno, pues podemos ver cómo esta función tiene además unos puntos de corte con el eje Y, aquí vemos un punto de corte con el eje Y, y esta parábola no tiene puntos de corte con el eje X. En este caso sí, fijaros, tiene un punto de corte con el eje X, otro punto de corte con el eje X y aquí muy cerquita de él se encuentra el punto de corte con el eje Y. ¿Vale? Este sería el punto de corte con el eje Y, mientras que estos dos de aquí serían los puntos de corte con el eje X. Por tanto, cuando nosotros miremos una parábola, ¿qué tenemos que ver? Por los puntos de corte con los ejes, su vértice, si es un máximo o un mínimo, dónde está su eje de simetría. ¿Vale? Seguimos avanzando. Mirad, ¿cómo llamamos entonces nosotros a estas cosas? Bueno, pues vamos a centrarnos ya en los conceptos concretos. Vemos esta parábola de aquí que dice que tiene dos puntos de corte con el eje X, este y este. El punto de corte con el eje Y siempre aparece en una parábola. Lo único que en este caso de aquí sería un punto de corte que estaría mucho más abajo. Pero la parábola siempre va a cortar al eje Y en un punto. Siempre va a cortar al eje Y en un punto. Mientras que al eje X lo puede cortar en dos puntos, en un punto como en este caso, o en ningún punto como en este de aquí. Veis que no hay ningún punto de corte con el eje X.
Pero el punto de corte con el eje Y, pues sí, estará por aquí arriba, muy lejos, pero siempre va a tener un punto de corte con el eje Y. Si os fijáis, en este caso, este punto de aquí es un máximo. Sería el vértice de la parábola, que en este caso es un máximo. Pero también podemos coger y ver que efectivamente tiene un eje de simetría. Este sería el eje de simetría, ¿vale? En esta, este sería el eje de simetría. Y en esta, pues el eje de simetría estaría pues por aquí. Fijaros que el eje de simetría siempre va a pasar por su vértice, ¿vale? El eje de simetría siempre pasa por el vértice de la parábola. Un ejercicio que os va a ser muy útil va a ser el saber interpretar bien una función cuadrática. Vamos a escribir los dos ejemplos que habíamos puesto antes. Mirad, y igual a x cuadrado menos 6x más 11. Este ejercicio lo hemos trabajado antes. Bueno, pues fijaros, una cosa que es muy importante es que nosotros sepamos saber que al compararlo con la ecuación general, es importante que sepamos los valores de A, B y C. Si nosotros miramos esta ecuación, diríamos que A es el término, perdón, el coeficiente que va siempre con x cuadrado. En este caso no aparece ninguno porque A vale 1, ¿vale? Vamos con el B es el término que está con la X, siempre el término que está con la X, que en este caso, como es más BX, en este caso es menos 6. Y por último C. Fijaros, C es el término que no tiene ni X ni X cuadrado, en este caso más 11. ¿Vale? Este tipo de ejercicios nos va a ser muy útil para después poder trabajar con las parábolas, con estas funciones y poder hacer un buen estudio de las funciones parabólicas o funciones cuadráticas. En el otro ejemplo que veíamos, A será quien está con x cuadrado, como es menos x cuadrado, menos 1. B, 8. Y C, menos 2. Bueno, pues practicad esto en los ejercicios que ahora os ponemos después para que tengáis buen dominio, ¿vale? Nos vemos luego. Adiós.